cuando estén quizás en otro horario pueden también recibir este caluroso saludo. Por favor, una ofrenda de palmas para nuestros hermanos que están en esta transmisión. elimfm.com ya tiene su aplicación con el sistema de Android para que usted las 24 horas, 7 días a la semana esté conectado con la palabra. A las 12 de la medianoche, a las 4 de la madrugada, 8 de la mañana, mediodía, 3 de la tarde y 19 horas, que serían las 7 de la noche, hora aquí en California, va a recibir 5 palabras, 6 palabras, va a recibir un mensaje de restauración, una palabra de consolación, de exhortación, o lo que el Espíritu Santo nos envía. Así que bienvenidos todos aquellos que están en esta transmisión a través de Facebook. También ahí estamos como Iglesia de Cristo Elim, o también Iglesia Elim, así como está apareciendo en Twitter y también en aquella página de fotografías Instagram. Así que estamos todos registrados como Iglesia Elim. Y nosotros aquí en casa le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Bienvenidos. Amén. Entonces, tome su lugar, por favor. Hacemos una oración en favor de las necesidades de aquellas personas que quizás están cruzando el río, están cruzando el puente, están cruzando una etapa difícil, no solamente en su espíritu, en su alma, sino que también aún hasta problemas en su cuerpo. Que venga esa palabra y traiga sanidad de toda dolencia, de toda enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos primeramente por la salvación del perdido, por la sanidad del enfermo y la liberación del oprimido. Aquellas personas que se encuentran, Señor, recluidas en una prisión, aquellos que están privados de libertad, extiende tu mano, Señor amado, allá aquellos centros carcelarios, centros de detención, aquellas prisiones, cárceles, donde quiera que se encuentren, sea físico o sea espiritual. Apertura, Padre Santo, liberación, sean rotas las cadenas y en el nombre de Jesucristo haya salvación, perdón de pecados y el Espíritu Santo traiga la sanidad al alma y que también, Señor, por las llagas de Cristo ellos puedan experimentar la sanidad de toda dolencia, de toda enfermedad, de todo achaque, y nosotros que disfrutamos esta salud, gracias Padre Santo por esa salud divina, porque viene de parte de ti. Toda buena dádiva desciende del Padre de las luces y nosotros somos tus hijos. Gracias por todos esos beneficios en el nombre de Jesús, y el pueblo que lo cree dice amén. Vamos a ir entonces a ver el crecimiento vertical. Primera de Pedro, capítulo número 2 y verso 22. Acompáñeme en las escrituras. Allá después de Hebreos vamos a encontrar a Santiago. Después de Santiago el apóstol vamos a encontrar la primera epístola del apóstol Pedro a los expatriados de la dispersión, pero también a la iglesia de Cristo a lo ancho de todo el continente americano, también allá en África, también allá en Europa, en Asia, Oceanía. Que Dios se glorifique, porque la iglesia es un solo cuerpo. Trataron de destruir la iglesia, más fuerte la hicieron. Trataron de hacer falso el testimonio de la resurrección de Cristo, pero ni la muerte ni el sepulcro pudo con él, y al tercer día se levantó con poder. Dice la palabra que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Ningún arma forjada en contra de nuestro Señor Jesucristo pudo con él ni podrá con nosotros. Así que vamos a ver entonces Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ir a buscar el capítulo 2 y vamos a ir hacia el verso número 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, y cuando lo tengan ya me confirman con un amén. Y si están ahí, sonó ya la alarma, quiere decir que también lo encontraron. Aleluya.
Gloria a Dios. O quizás le diría, apúrense. Gloria a Dios. Y pueden escribir amén también ahí si lo están viendo a través de Facebook Live. Y dice de la versión nueva de las Américas: deseen como niños la leche pura de la palabra, para que por ello o por ella crezcan para salvación. Me llamó la atención cuando estaba yo estudiando este tema, porque decía crecimiento para salvación. Y me detuve a pensar en el nacimiento natural. El nacimiento natural nos habla de carne. El nacimiento que le conocemos como nuevo, o sea, nacer de nuevo, ese nuevo nacimiento nos habla del Espíritu. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: es necesario nacer del agua y del Espíritu. Para poder nacer de nuevo son dos condiciones: agua y espíritu. Entonces, él no entendió y dijo: ¿cómo siendo yo viejo voy a ingresar otra vez al vientre de mi madre? No entiendes lo que te estoy diciendo. Pero si me explicas, entiendo, dijo. Mira, si te estoy hablando cosas de la tierra y no le atinas, ¿cómo le vas a atinar las cosas del cielo? Ahora, tenemos que prestar atención que se nos está refiriendo a un alimento físico. Por eso es que hay una comparación entre el nacimiento natural y el nuevo nacimiento. Tenemos que reconocer que el bebé necesita un alimento físico. Ya decíamos que en la leche está ese ingrediente colostrum, ese ingrediente tan fundamental para que nos dé a nosotros inmunización. Mire qué alimento tan precioso que llevan nuestras madres, o que llevaron nuestras madres, para ahí tener nosotros todos los antídotos, estar completamente revestidos, humanamente hablando, ¿verdad? Sin embargo, tenemos también la necesidad de un alimento espiritual. Por eso es que las demás versiones y traducciones de la Biblia nos ayudan a tener un panorama completo de lo que estamos leyendo y lo que necesitamos entender. Fíjese que encontré la NBV, que es la Nueva Biblia Viviente, y ella dice: como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche pura de la palabra. Un niño ansioso empieza, yo recuerdo de mi hijo, pues, que es la gráfica más clara que tengo, buscando el pecho materno, y él por todos lados, sin abrir los ojos, pero con la boca abierta, buscando la fuente de alimento. Y dice que la estaba buscando con ansias. Estaba ansioso porque tenía hambre. ¿Cuántas onzas eran las que bebía? 16 onzas. Pacha le decimos nosotros en Guatemala, biberón le decimos en Costa Rica, en México se le dice biberón también, en Venezuela biberón, aleluya. Entonces el biberón de 12 onzas se la pasaba en tiempo récord, y mi esposa tenía que prepararle la otra de 4 onzas. O sea que en una tanda iba por 16, y yo lo sentía, esa ansiedad, que iba 14 onzas y ¡buah!, otra vez lloraba, y le había que de 2 onzas y después quedaba quieto. Oh, pero antes de que quedara quieto, lo elevaba y lo ponía de espaldas y le golpeaba en su espaldita suavemente para que saliera el aire, y después quedaba tranquilo. Ansiedad por la leche pura de la palabra. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. No es simplemente que yo recibí a Jesucristo como mi Señor, amén. La salvación es gratuita. La salvación es un don, quiere decir un regalo de Dios. Cuando yo recibo a Jesucristo como mi Salvador, estoy recibiendo, estoy adquiriendo la salvación, pero tengo que ir creciendo en su salvación.
Así como crezco en fe por la palabra, así también tengo que crecer en la palabra. Quiere decir que tengo que escudriñar la palabra, tengo que ser diligente en el estudio de la palabra. No es simple y sencillamente cuál es el salmo protector, 91. ¿Cuál es el salmo de consolación? 23. ¿Cuál es la fórmula de la potencia? Filipenses 4:13. ¿Cuál es el amor más grande? Juan 3:16. No es memorizar textos, es amar la palabra, es ir a la fuente de la palabra y nutrirnos para salvación. Esta otra versión habla de una traducción amplia y dice, más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Es el lenguaje actual, una traducción que nos amplía el concepto de la salvación. Entonces notamos nosotros que diferentes traducciones nos dan una amplitud del mismo concepto. Por ejemplo, esta nueva traducción viviente: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación, pidan a gritos este alimento nutritivo. Por favor, démosle una ofrenda de palmas a la palabra de Dios. Aleluya. Salté de gozo cuando encontré esta traducción. Ese alimento nutritivo. Palabra de vida, palabra que sostenga, palabra que aliente, palabra que nutra, palabra que nos dé vigor, palabra que nos eleve a otra dimensión. Agarrar la palabra como esta escritura que hemos leído de 1 Pedro 2:2. Porque entendemos nosotros cómo la semilla fue ingresada, y esta semilla nos habla a nosotros de una semilla fecunda. No es una simple y sencilla semilla, sino que es una buena semilla. Y esa buena semilla tiene que caer en buena tierra. Yo quiero ser una buena tierra. Entonces, ¿qué es lo que voy a quitar de mí? Voy a quitar todas aquellas cosas como piedras, espinas, aves, lo que haya en mi terreno tengo que ir limpiando para que cuando la palabra llegue, esa palabra sea fecunda. Y solamente hay dos opciones, XX o XY. El que le quiera buscar la Z no lo va a encontrar, porque solamente XX nos da femenino, XY nos da masculino. That's it. Eso es todo. A eso se le conoce como un embrión. Y note lo que dice la palabra en el Salmo 139. Vamos a la escritura. Salmo 139. Ahí a la mitad de la Biblia va a encontrar usted el libro de los Salmos. Vamos a buscar el Salmo 139 y de él vamos a leer el verso 13 y el verso hacia el verso 16. Y dice David, hablando de la omnipresencia y omnipotencia y omnisciencia de nuestro Señor: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. 30 y tantos años han pasado y todavía tengo en mi memoria el día que subimos al lugar de parto, donde estaba el ginecólogo, donde estaba todo el equipo para recibir a nuestro hijo primogénito. Y después de que lo tuvo en su parto, mi esposa me dijo: ve a ver que todo esté bien. Y yo dije: pero ¿y qué le voy a revisar?
Porque cuando usted va a comprar un electrodoméstico, usted lo enciende, lo apaga, usted verifica que tenga el libro de instrucción, usted mira que no haya ninguna raya, pero en un bebé, ¿qué voy a buscar? Y le busqué los piecitos son 2 también, conté los deditos, muy bien, las manitas, todo bien, la cabecita, muy bien, revisé que estuviera normal. Pero me recuerdo y dije, maravilloso, la palabra lo tiene. Y me recordé del Salmo 139 cuando vi a mi pequeño hijo. Y cuando lo tomé en mis manos y dije, maravilloso, el Señor lo hizo en el seno de su madre. Dice el libro de Eclesiastés, no sabes cómo es que se desarrollan los huesos del ser humano en el vientre materno. Nadie lo sabe cómo es la composición de los huesos dentro del vientre, porque es simple y sencillamente una semilla, y esa semilla se coloca y fecunda. A eso se le llama la fecundación, y luego después de unas semanas se le conoce como el embrión. Él necesita oxígeno y necesita también nutrientes para ir desarrollándose. Nosotros lo mismo necesitamos oxígeno, necesitamos oración, nutrientes, la palabra. El oxígeno para el cristiano es la oración. Si tú hablas con el Señor, las cosas van a cambiar. Honestamente, no me estoy refiriendo al día lunes solamente y a cada oración antes de iniciar una reunión. No, es donde tú estás, a la hora que tú quieras y como tú quieras. Tienes acceso al lugar santísimo y hablar con tu Padre en el nombre de Jesús. Todo lo que pidas, dice el mismo Señor Jesucristo nos dijo, todo lo que pidas en mi nombre, acuérdense que es en el nombre de Jesús. Creemos en el Padre, amén. Creemos en el Hijo, amén. Creemos en el Espíritu Santo, amén. Pero todo lo que pida tiene que ser en el nombre de Jesús, acuérdese su lección. Para que yo pueda ser glorificado, dijo el Señor Jesucristo. Que cuando pidan algo, el Padre lo escuchará desde el cielo y escuchará su necesidad, oxígeno. Y luego deseando como un niño recién nacido la palabra. Otra versión dice la palabra implantada. Es que nos vacunaron. Es que nos dieron esa palabra que se introdujo profundamente en nuestro ser interior. Y dice en el verso 15, no es oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Verso 16, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. O sea que hay un libro de las obras, hay un libro que se escribió, el libro de la vida, hay varios libros, pero dentro de ellos hay un libro de crónicas donde ahí están los años que tú vas a vivir. Puede ser menos o puede ser más, basado en la conducta de honrar a tu padre y a tu madre. Si tú honras a tu padre y a tu madre, los años van a ser extendidos. Si los deshonras, te cortan los años. Principio bíblico. Y este es un mandamiento con promesa. Sean cristianos o no sean cristianos, te trataron bien, te trataron mal. Como haya sido tu vida, así también tienes que reconocer que es palabra de Dios. Bien. Entonces notamos nosotros en 1 Corintios capítulo 15, por favor. Vamos a 1 Corintios. Retrocedamos ahí en las escrituras. 1 Corintios capítulo 15. Busquemos el verso número 1 hacia el verso número 2. Respecto al crecimiento en salvación. Ahora, les hago saber, hermanos. Acuérdense que le está hablando a cristianos, ya no está hablando al mundo, ni a los religiosos, ahora somos nosotros. Hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes.
Note usted, también. El Evangelio se nos predicó, el Evangelio lo recibimos, en el Evangelio tenemos que estar firmes. Por el cual, verso 2, también, ¿son qué? Salvos. Si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Algunos creyeron, recibieron con gozo la palabra, pero vinieron los problemas y se fueron. Otros sintieron que ya habían llegado y se fueron. Sin embargo, hay que perseverar en lo que hemos creído. Perseverar en la palabra, porque si nos mantenemos firmes, entonces seremos salvos. La salvación es gratuita. La salvación es un don de Dios, pero requiere que tú te mantengas firmes. La salvación no se pierde. El que se pierde es el que no perseveró. La salvación está ahí. Todos tienen acceso. Si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, seremos salvos. Entonces, de esa manera nosotros podemos entender y comprender que es necesario que nosotros retengamos esa palabra. Que nosotros podamos ir creciendo de una manera vertical, o sea, hacia arriba. Y cuando crecemos hacia arriba, entonces ahí es que nuestra dependencia y nuestra forma en la cual nosotros estamos desarrollándonos no es a lo ancho, sino que es hacia lo alto, hacia arriba. Toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Así que usted mire hacia arriba, ahí viene su recompensa. Notamos aquí que nuestro ser integral está compuesto, de acuerdo a lo que la palabra dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, Primera de Tesalonicenses, vamos hacia allá para dejar esta escritura, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso número 23. Ahí vamos a ver el versículo 23 y dice, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, note, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser hallado nuestro ser nuestro ser integral tiene que ser hallado irreprensible para la venida del Señor. Ya estamos a las puertas. Entonces aquí notamos en nuestro espíritu, notamos conciencia, notamos que hay comunión y notamos que hay intuición. No solamente conciencia, comunión, intuición, sino que en cosas mucho más que hemos adquirido. En nuestra alma hay emociones, voluntad y pensamientos. En nuestro cuerpo, fisiología, morfología y anatomía. Ahí en nuestro de los miembros, de los órganos y de todo lo que hemos desarrollado, ¿verdad? Se nos fue desarrollado porque empezó como un embrión y note cómo va nuestro proceso físico. Proceso espiritual de la misma manera. El proceso espiritual, yo pienso que al tiempo que tenemos de ser cristianos, algunos dicen, yo tengo 20 años de conocer al Señor, pues tendría que tener 20 veces de haber leído la Escritura. Tenemos que leer la Escritura. No es simplemente venir a abrir las Escrituras cuando venimos a la iglesia. No, en todo tiempo. Y tiene que ser sistemáticamente. No es simplemente me gustó y aquí, no. Es que tienes que tener disciplina para leer la palabra. Es como el pescado. El pescado no es simple y sencillamente agarrarlo como sea, no, hay que empezar con detalle, ¿verdad? Primero un lado y después el otro lado. Hay gente que se come hasta la cabeza del pescado y queda eso como que si es una anatomía tremenda, ¿verdad? Pero hay que saber nosotros alimentarnos en la palabra. Notemos entonces, como estamos hablando del crecimiento vertical, lo primero y lo más importante es reconocer nuestro espíritu. ¿Cómo está nuestro espíritu? Nuestro espíritu humano muerto. ¿Qué fue lo que sucedió con nuestro espíritu?
El espíritu murió por los delitos y por los pecados. ¿Quién pecó? Adán. Aquel que había nacido ciego de nacimiento, todos los discípulos dijeron, mira, ahí hay un ciego, y el Señor lo sanó. Pero previo a la sanidad, le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Oh, ¿se puede enfermar entonces? Porque alguien pecó ancestralmente. ¿Serán deudas que se atraen? ¿Son cosas que se arrastran? ¿Son cosas que pueden afectar aún hasta el cuerpo? Sí, porque la pregunta no es inválida. ¿Quién pecó? ¿Este o pecaron sus padres para que naciera así? Y entonces el Señor dijo, ni él pecó ni sus padres, sino que nació así para que el Señor sea glorificado, el Padre sea glorificado en las obras del Hijo. Por eso es que entonces notamos en Efesios capítulo 2, por favor vamos a Efesios capítulo 2 y versículo número 5. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, otra versión dice delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Note usted entonces que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Nos resucitó. ¿Por qué pecamos nosotros? Pecamos por lo que aconteció con nuestro ancestro, Adán. Por cuanto Adán pecó, toda su descendencia pecó hasta el día de hoy que está naciendo la última criatura. Ya nació en pecado. Necesita un Salvador. Acuérdese que la salvación no es heredada. Mi hijo lo amo, unigénito. Sin embargo, él tiene que tener su relación con Dios. Él tiene que tener su experiencia con Dios. Muy hijo de pastor pude haber sido yo, pero si no me arrepiento y muero, al infierno, papá. Todos aquellos que creen que porque su abuelita, su abuelo, porque un ancestro fue cristiano, misionero, pudo haber sido muerto, crucificado y un mártir, pero eso no le hace heredero de salvación al hijo. La salvación es individual. Gratis la salvación, pero no barata. Hay que cuidarla, hay que crecer en salvación. Dios, a través de Cristo, que nos amó de tal manera que estando muertos nos dio vida juntamente con Cristo, entonces nos ha resucitado. Entonces ya el espíritu humano que estaba muerto, viene Cristo, lo resucita. Colosenses capítulo 3, después de Efesios, busquemos ahí. Y antes de Colosenses, antes de Tesalonicenses y después de Filipenses, estamos Efesios, Filipenses, Colosenses, vamos a ir al capítulo 3 y verso 1. Si ustedes pues, note la relación del capítulo 2 y verso 5 de Efesios con 3 Filipenses. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Buscarlo de arriba. ¿Qué significa eso? Crecimiento vertical. Si yo me enfoco para la tierra, solamente estoy mirando hacia abajo. Mi crecimiento no es hacia abajo, entonces ya no sería crecimiento, sino que sería decrecimiento. Sería encogerme, sería decaer. Y lo que el Señor dice es que debemos de crecer si es que si es que hemos resucitado con Cristo. Si es que hemos resucitado, entonces vamos a tener una tendencia a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, con Dios en Cristo o con Cristo en Dios. Entonces, el espíritu humano es resucitado y se hace uno con el espíritu de Cristo.
Nos hacemos uno con el Espíritu de Cristo. Entonces ya no habita usted solo, sino que habita Cristo. Yo tengo que ver a mi esposa como a Cristo y ella me tiene que ver a mí como a Cristo. Ahora, ahí en 1 Corintios, vamos 1 Corintios, por favor, capítulo 6, verso 17, dice la Escritura: pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Para darle énfasis a la unidad espiritual de nuestro ser integral. Estamos unidos con Cristo, estamos creciendo en salvación. Note ahora que ya nuestro espíritu en relación con Cristo, por eso es que en nuestro espíritu hay comunión. Dios es espíritu, ¿y quiénes le van a adorar? Aquellos que lo hagan en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca a los adoradores en espíritu. O sea que el Hijo viene a buscar lo que se había perdido. Usted y yo, muertos sin delitos y pecados, nos resucita. Somos salvos. Pero note, ahora viene el alma. Y lo encontramos ahí en Génesis capítulo 2 y verso 7. No vamos a ir hasta el principio. El primer libro de la Escritura es Génesis y vamos a buscar el segundo capítulo y versículo número 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué cosa? El aliento de la vida. O sea, sopló. Y fue el hombre ser viviente, y como dice la palabra, con vida, alma viviente. Recibió esa sustancia, recibió aliento, y ese aliento que fue traído por boca del Señor. Por eso es que nosotros debemos de entender que el alma que el Señor nos ha dado es un alma preciosa. Y esa alma preciosa recibió el soplo del aliento sobre la nariz. Entonces venimos de Adán y traemos el ADN. Ese ADN, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 8, regresemos allá a Pedro, primera de Pedro, capítulo 1 y verso 8, dice: a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de su alma. Nota que necesitamos crecer en salvación. No es que solamente te dieron el título de salvo. Ay, qué bonito, ¿verdad? ¿Para dónde vas? Para el cielo. Sí, pero tienes que crecer en tu salvación. ¿Cómo tengo que crecer? ¿Cómo puedo crecer para salvación? Por la palabra, dando frutos de tu espíritu. ¿Cómo se ha desarrollado? Si tienes oxígeno en la mente, si tienes nutrientes, si tienes esa sangre pura, si no te has contaminado. La salvación es el don de Dios, pero tienes que tener en presente en tu corazón lo que el apóstol Pedro te indica, que debes de desear esa palabra para que por medio de esa palabra puedas crecer en salvación. No hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo físicamente. Algunos han tenido algunas parucías y han podido ver a Cristo, pero muy pocos hemos tenido esa experiencia. Otros solamente se lo imaginan, algo especial. Sin embargo, el apóstol lo dice claramente, que nosotros que hemos creído en nuestro corazón, nos regocijamos solamente en creer en Él. Y dice que el regocijo es con gozo inefable y lleno de gloria, porque hemos obtenido como resultado de su fe la salvación de nuestras almas. Ahora, note, Romanos 5, verso 16, también nos apunta aquí el apóstol Pablo. Romanos 5,
verso 16 y 18, tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, hablando del ADN en Adán. Adán pecó y así como transgredió, entonces fue condenado. Pero a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, Adán, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre con mayúscula H. ¿Quién es ese hombre con mayúscula? Jesucristo. Eso es. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres y sin H, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Viene Adán, peca, viene Cristo, nos justifica. El alma entonces entra a una transformación en Cristo. Este es el proceso más importante. Mire, el espíritu de todas las personas, de todo el género humano, regresa a Dios. Pero el alma que pecare, esa muere. Su espíritu regresa a las esferas de Dios. Pero el alma hay que tener mucho cuidado con ella. Por eso es necesario ministrarla. Si vemos en la mecánica que a cada 3,000 o 5,000 millas es necesario un cambio de aceite, ¿cuánto no será nuestra alma? ¿Qué recoge nuestra alma? Nuestra alma recoge sensaciones. Nuestra alma responde a emociones. Nuestra alma tiene pensamientos. Nuestra alma se imagina. Nuestra alma sueña. Nuestra alma se hiere. Nuestra alma se enferma. Nuestra alma se quebranta. Y pensamos que es el cuerpo. Mire qué achaques. No, es tu alma. Una persona estaba enferma y cuando perdonó a su sobrina, sanó. Digo, increíble. Recibí la palabra. Le pedí perdón a mi sobrina por los problemas que habían sucedido y trae salvación, trae sanidad a mi cuerpo. El perdón sanó. Entonces la enfermedad física era producto de un alma que estaba enferma. No podía perdonar la ofensa. Ahora, note usted Santiago capítulo 1, verso 21. Santiago, vamos allá por Hebreos y antes de Pedro, por favor. Sígame, Santiago 1, verso número 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Hay salvación del espíritu, ya lo vimos, fuimos salvos por Cristo. Hay salvación del alma, lo vemos por la palabra, y también hay salvación para nuestro cuerpo. A ver el último párrafo aquí, y lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 15, por favor. Vamos a ir ahí, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 15. Ahí estuvimos anteriormente. Dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Sí lo sabe la iglesia de Corintios. Sí lo sabemos nosotros, que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Que esta es la iglesia cuerpo. ¿Tomé acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. No puedo contaminar mi cuerpo. Hay personas que dicen que ya el cuerpo está muerto, ya no siente porque está muerto en Cristo, entonces el cuerpo puede hacer lo que quiera. No. Sed santo porque yo soy santo, dice la palabra. Actuamos como muertos cuando nos conviene. Se hace el muerto, ¿verdad? Nosotros tenemos un dicho en Chapinlandia que dice, ese se hace loco. ¿Verdad? Hay otros que se hacen
el muerto, pero no hay que hacernos ni locos, ni muertos, ni enfermos. Cuando conviene, hay gente, ¿verdad? Que cuando hay beneficios se hace el enfermo y cuando no hay beneficios está sano. ¿Qué pasó? Aquel recibió la sanidad y dijo, es que no sé, dijo, porque me pagan una pensión, porque como estoy deshabilitado por la enfermedad que me detectaron, y si digo que ya sané, a lo mejor me quitan la ayuda. Dijo. Estaba más inquieto por la ayuda que por el beneficio de la salud de su cuerpo. Gente que no procesa bien la salvación. Entonces nuestro cuerpo le pertenece al Señor, porque somos miembros de Cristo en el cuerpo. Ahora dice Romanos capítulo 8, vamos a Romanos capítulo 8, verso 10. Regresemos un poquito para concluir. Romanos capítulo 8, verso 10. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Así que nosotros recibimos la vida en el cuerpo, con ese aliento que viene de parte de Dios. Recibimos vida en el alma por esa palabra que fue implantada, y recibimos vida en nuestro espíritu por la resurrección de Cristo, venciendo al pecado, la maldición, la muerte, a Satanás y al mundo. Amén. Verso siguiente. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Vamos al verso 23 para concluir, por favor. Verso 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, o sea, hablando de la creación que gime, ¿verdad? No solamente la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Última etapa. Ya falta poco, mis amados. La glorificación vendrá, porque su palabra se cumple a cabalidad. Y su palabra claramente nos da el anticipo, nos ayuda a entender que nosotros somos la primicia. Y siendo primicia, recibiremos entonces nuestro galardón, como la palabra nos dice claramente, que a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. La glorificación va a venir a nuestro cuerpo, alma y espíritu. Si alguno parte con el Señor, Él será resucitado. El mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos, levantará a aquel que murió. Y luego nosotros, todos quisiéramos quedarnos, ¿verdad? Pero como me dijo una persona, mire, así como están las cosas, me quiero ir ya. Pues es que eso no lo decido yo. Ni una tosecita, la reprendo en el nombre de Jesús. Ningún virus. Amén. Aunque vienen furiosos, sea Delta, sea cualquier nombre, acuérdese que Jesucristo es el Alfa y Él es la Omega, el principio y el fin, y nosotros no tenemos que temer mal alguno, porque el Señor está con nosotros y ha determinado días y años para nosotros. Amén. Pueden morir niños, pueden morir ancianos, pueden morir vacunados, sin vacunados, porque la cosa se está poniendo tremenda, que hasta en los círculos de la iglesia llegaron. ¿Qué le parece? Me dieron la notificación que una iglesia se ha dividido. El pastor decidió ser
eso. Y entonces los demás dijeron, pero si hablaba de fe el siervo, ¿y cómo está? Entonces otro grupo dijo, yo no me quiero. Entonces, los con y los sin. Nosotros tenemos que consultar con el Espíritu Santo. Aquí no soy árbitro del combate. Jesucristo le dijo a aquellos, yo no he venido a hacer repartición de bienes. Es que vinieron los dos hermanos y dijeron, aquí está la herencia de quién es, ayúdanos, mire que no me quiere dar la parte igual, quiere agarrar 40, quiere darme a 40 a mí y quedarse con 60. Y aquí la cosa es 50 y 50. No, yo no he venido a hacer repartición de bienes. Yo no soy árbitro de combate, yo puedo ayudar. El consejo es luz, pero no es decisión, la gente decide. Y a través de la palabra nosotros tenemos una mejor ubicación. Ya dijimos que los que son guiados de el Espíritu, esos son los que buscan de las cosas del Señor. Es decir, que el crecimiento en salvación debe ser integral. Mi espíritu resucitado, mi alma restaurada, fue transformada y mi cuerpo fortalecido por el ser interior. El ser interior, Espíritu Santo. El ser que habita dentro de nosotros, el Espíritu de Cristo habita con nosotros, la palabra habita con nosotros. Tenemos que crecer para salvación. Amén. Si alguna persona no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, este es el mejor momento para decirle, abra su corazón a Cristo. Él es el único camino, Él es la fuente de salvación, el perdón de pecados, para no vivir más esclavizado con temores y con angustia, en medio de la enfermedad o en medio de la tribulación. Cristo Jesús es la respuesta y Él es la solución. Padre, en el nombre de Jesús, haya perdón de pecados. Te pedimos, Padre Celestial, que venga tu Espíritu Santo, así tocando aquellas vidas, Señor, que a través de esta enseñanza están siendo, Señor, redarguidas. Aquí, Señor, en tu casa también, a tu pueblo que ha venido a adorarte, a tu pueblo que ha venido a clamar a ti y a tu pueblo que ha venido a responder a tu palabra y diciendo presente, haya perdón de en el nombre poderoso de Jesucristo. Confesamos que Él es el Señor y que el Espíritu Santo es el único instrumento que puede redarguirnos y su palabra tiene que ser implantada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre, y bendecimos tu nombre. Amén, Señor, y amén. Denle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Amén y amén.